ya puedes compartir pantalla y grabar y todo lo que quieras. Vale, sí, ya, perfecto, sí, ya he puesto a grabar. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Y sí, como ha dicho Giri, vamos a... Lo que quería presentaros esta tarde, bueno, la verdad es que quería aprovechar esta tarde, digo, ya que nos reunimos y ya que esto va a quedar grabado y tal, que había preparado una presentación, no me he centrado solamente en lo que es el desarrollo del proyecto, sino, bueno, que os quería hablar de algunas cositas más, también un poco para animar y motivar a esa lectura y a esa escritura, ¿no? O sea, van a ir un poco por ahí los tiros, ¿no? Vamos a hablar un poquito primero de la necesidad de la lectura. Y luego nos vamos a centrar, bueno, pues en la parte del proyecto, ¿no? Voy a dar alguna guía, algunos lineamientos para, bueno, para que tengamos en mente, ¿no? Nos vayamos ya imaginando qué es eso que va a entrar dentro del proyecto y algunas pistas para ir, para su escritura, ¿no? Para el desarrollo de lo que son las partes del proyecto. También, igual, eso, aparte de que, como ha comentado Iris, los profesores que estamos con vosotros semilleros, pues igual también podemos ir acompañando este proceso. Igual yo también he seleccionado algunos documentos que luego os compartiré. Eso también para que tengáis, bueno, por los documentos con los que he desarrollado esta ponencia y que también igual pues, os pueden servir, ¿no? En este proceso de escritura del proyecto. Pues nada, a ver, sin más preámbulo, voy a compartir las diapositivas. Un momento. Que, bueno, eso, como os he comentado, pues la idea es eso también, motivar tanto a la escritura como a la lectura, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, bueno, como pongo aquí en la primera diapositiva, ¿no? O sea, ¿qué es lo imprescindible para escribir? Pues tener algo que decir, ¿no? O sea, tener algo que decir o algo que hacer, ¿no? Y querer expresarlo, ¿no? Querer dejarlo por escrito. En lo que, vamos, para mí la lectura y la escritura, ¿no? O sea, para alguien que quiere escribir algo, o sea, van de la mano, ¿no? O sea, conforme pues seas capaz de acceder, bueno, pues a más lectura, bueno, pues tendrás una amplitud de miras, ¿no? De cara a esta tarea, ¿no? que tienes que desarrollar. Como pongo aquí, ¿no? O sea, ¿cómo podemos conseguir tener algo que decir? Bueno, pues haciendo preguntas sobre esa realidad que nos rodea y respondiéndolas, ¿no? O sea, al final, esa respuesta que nos hacemos, pues es ese algo, ¿no? que queremos expresar, ¿no? Claro, también esto de decir algo o hacer algo, ¿no? Bueno, al final el hablar pues es un acto, también depende de la voluntad de cambiar la realidad, o sea, también tiene que haber una voluntad de querer cambiar nuestro mundo, ¿no? O sea, cuando estamos escribiendo, también de alguna manera, bueno, pues está produciendo un cambio en nosotros, bueno, y depende de lo que escribamos, pues en el mundo que nos rodea, ¿no? ¿Cómo surgen estas preguntas que nos invitan, ¿no? A esta escritura? Pues lo primero de nuestra experiencia inmediata, ¿no? O sea, de lo que sería pues nuestra vida, ¿no? De la vida que observamos y de la que nos hacemos preguntas, ¿no? Me surgen problemas y los vamos resolviendo. De la experiencia de otros, ¿no? De otras personas que nos comparten estas experiencias. Y luego otra muy importante, que es la que voy a comentar aquí, de la lectura. O sea, la lectura al final lo que hace es ampliar esa experiencia, ¿no? Que tenemos de la vida, ¿no? O sea, no solamente estamos en nuestro pequeño mundo cotidiano cercano, sino que somos capaces de acceder pues, a otras realidades y a otros mundos. Bueno, por comentar eso, vamos a comentar las partes del proyecto, que bueno, pues las partes del proyecto tienen que ver con estos pasos, ¿no? que estamos siguiendo, ¿no? Durante todo este recorrido, ¿no? Que llevamos, bueno, los pasos a seguir por esto, pues fijar el problema, ¿no? Que de alguna manera ya lo hemos hecho, ¿no? Ya hemos seleccionado un problema que en parte ya cuando nos metimos dentro de los semilleros, pues ya de alguna manera estamos imaginando qué problema teníamos y cómo lo íbamos a resolver. Por otra, recoger información, que ya lo hemos hecho, ¿no? Y estamos en ello, estamos con el análisis de esta información. Claro, una vez que tengamos información, pues ahora ya viene la manera de cómo vamos a abordar el problema, ¿no? Con toda esa información que hemos recogido, ¿no? Y aquí viene el proyecto que vamos a desarrollar, bueno, pues esta organización y esta estructuración de este método que vamos a seguir. Luego, bueno, otro de los pasos, que esto lo daremos más adelante, será llevar a cabo el proyecto y, bueno, pues evaluar esta experiencia y ver qué conclusiones, ¿no? Y qué
Y bueno, y decisiones para la mejora, ¿no? Recordar que la idea de estos proyectos es, bueno, que no se quede solamente en un aplicar y evaluar y ver qué pasa, sino que intentar darle una cierta continuidad. Bueno, estas son las partes del proyecto que, bueno, son 10 puntos: portada, descripción del problema, descripción del centro, descripción del problema, beneficiarios, objetivos finales específicos, cronograma, recursos humanos y materiales, metodología de actividades, siguiente evaluación y referencia. Los que están en rojo son los que vamos a comentar, que me parece interesante pues, comentarlos. El resto, bueno, yo creo que son partes del proyecto que sí que podemos desarrollar sin tampoco estudiarlos en profundidad, ¿no? Como la portada, quiénes son los beneficiarios, el programa o los recursos. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Porque para enlazar con el tema de la escritura del texto y la parte del texto, bueno, pues antes quería hablaros de esto, ¿no? Del tema de la importancia de la lectura, ¿no? Y bueno, quería introducir el tema de la importancia de la lectura a través de la idea bueno, del fast reading, ¿no? Y luego de la contraposición del slow reading, ¿no? Esto, la verdad es que lo saqué de una ponencia, ¿no? que vi de un profesor de filosofía, Ernesto Castro. Luego me metí a indagar sobre esta idea del slow reading y, bueno, la verdad es que pues, te suscita muchas preguntas y sobre todo reflexiones, ¿no? Y, bueno, quería traer, Jordi, ya que nos juntamos y ya que ocupamos pues, este espacio de este tiempo, ¿no? De nuestras vidas, pues intentar pues, traer algo que de alguna manera pues, también nos haga reflexionar, ¿no? O nos dé de alguna manera un toque de atención, ¿no? Sobre, bueno, pues eso, ¿no? Sobre todo también, pues de qué manera organizamos nuestra vida, ¿no? A qué dedicamos el tiempo, ¿no? De nuestra vida. Vivimos en un momento en que, bueno, vivimos claramente un sistema, después de la caída del comunismo, lo único que quedaba es el neoliberalismo, un sistema donde la globalización y el capitalismo, pues lo gobiernan todo, ¿no? Entonces vivimos el mundo, pues eso, como pongo ahí, del fast food, todos estos nombres que veis aquí, fast food, fast city, fast job, existen, ¿no? O sea, se dan comidas rápidas, las ciudades rápidas, los trabajos rápidos, ¿no? Seguro que todos en nuestro trabajo nos están diciendo, no, pero os tenéis que reciclar, tenéis que seguir aprendiendo, tenéis que aprender nuevas cosas, tenéis que aprender en otros ámbitos. La publicación rápida, ¿no? El fast publish, que esto lo vemos también en la academia. El fast cinema, ya cada vez se han inventado series más cortas, ¿no? Antes las películas duraban 4 horas, ahora luego nos inventamos las series de 20 minutos, 1 hora, porque ya no somos capaces de mantener la atención más tiempo. Y sobre todo el fast reading, ¿no? Esto es una cosa que si busquéis en Google es súper curioso porque aparecen un montón de cursos, ¿no? de fast reading, ¿no? Donde, bueno, pues al final se trata la lectura, el conocimiento como algo que se puede consumir. Y ahí, bueno, pues si ponéis en Google, ya digo, fast reading, aparece un montón de cursos de cómo aprender a leer rápido. Bueno, algo que realmente que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque la lectura no es para consumirla, sino la lectura es para disfrutar y para comprenderla, ¿no? En ese disfrute. Y bueno, eso, vivimos pues eso, en la sociedad de la velocidad y la eficiencia, ¿no? O sea, el pensamiento que hoy rige nuestra sociedad es cuantas más cosas hagas, pues mejor, ¿no? No sabemos mejor para qué, pero bueno, pues mejor nos va a ir, ¿no? Y parte de este problema, ¿no? De parte de esta sociedad acelerada en la que vivimos, bueno, pues también algunos problemas paralelos, ¿no? Pues vienen, ¿no? Pues de los instrumentos, ¿no? De los cachivaches que tenemos para que hacen que nuestra atención se disperse, ¿no? Pues como las apps de los móviles, ¿no? Donde, bueno, el móvil en general, ¿no? Donde ya tenemos el Facebook, el Instagram, el Twitter, el TikTok, el WhatsApp, YouTube, el LinkedIn, y bueno, podría seguir, ¿no? De la cantidad pues, ¿no? de cachivaches, ¿no? Que tenemos el móvil o nuestra vida diaria para entretenernos. Al final, todo esto lo que hace es que dediquemos una cantidad de tiempo a un montón a cosas de nuestra vida, ¿no? Cosas de nuestra vida cotidiana. Hemos llenado nuestra vida cotidiana de cosas que al final hace que el tiempo que dedicamos a una cosa no le dedicamos a otras. Y al final, el tema de la lectura es pues, una de las cosas que se ve dañada, además, por un doble lado, porque se ve dañada porque no dedicamos un tiempo de lectura pues, a leer un libro o a leer un artículo, a leer una novela, pero a su vez leemos, por ejemplo, noticias de Facebook, una noticia de Instagram, ¿no? Y hace que recibamos un montón de estímulos de diferentes fuentes y al final hace que nos cansemos, ¿no? Y que nos creamos que hemos dedicado el tiempo. Mira, nos creemos que por haber leído pues un titular ¿no? De, por ejemplo, las fotos estas que lanza el comercio a través de las redes, ¿no? Nos hemos leído el titular y ya sabemos de qué va la noticia. Y no es así, ¿no?
Y bueno, pues eso, al final lo que ocurre es que se reduce nuestro tiempo de acceso a la información y a la vez también se reduce nuestra capacidad de reflexión sobre todas estas cosas que pasan. Aquí os he puesto algunos ejemplos, luego también podemos, luego también compartiré las diapositivas, ahí he puesto algunos ejemplos, no lo vamos a ver porque si no nos toma el tiempo, pero, por ejemplo, ¿no? Pues noticias, ¿no? A partir de vídeos cortos de YouTube, ¿no? Antes, por ejemplo, las noticias duraban media hora y ahora el mismo noticiero que daba las noticias en media hora, ahora te las da en 10 minutos. ¿No? Y ejemplos de este tipo, ¿no? Bueno, creo que se queda... ¿no? Tampoco me quiero liar mucho en esto porque ahí quería contar más cosas, pero creo que ha quedado claro, ¿no? La sociedad en la que vivimos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? De esta sociedad acelerada? Bueno, al final, pues que desarrollemos un tipo de lenguaje muy concreto, ¿no? O sea, que siempre necesitemos que las palabras signifiquen algo y, bueno, pues que nos va quitando esta capacidad de abstracción, esta capacidad de creatividad, ¿no? Bueno, esta capacidad creativa va de la mano, ¿no? Esta falta de reflexión compleja y profunda que al final pues, se deriva en una falta de esfuerzo cognitivo, ¿no? También una de las cosas que yo le presto mucha atención es que nos priva de la capacidad de desarrollar el cuidado por lo que hacemos. Parece que tenemos que hacer muchas cosas a lo largo del día y eso también trastoca nuestra capacidad de enfocarnos, ¿no? Y nuestra capacidad de perder tiempo en hacer algo, ¿no? De prestar atención, ¿no? A eso lo que estamos haciendo, que al final pues deriva pues también una falta de atención por las personas y por las cosas de nuestra vida, ¿no? Cuando nos metemos en esta idea, ¿no? De tener que hacer muchas cosas. También esto, pues, se basa, o sea, también una de las consecuencias, pérdida de la comprensión del texto explícito y de la comprensión interna del texto, ¿no? De esa falta de reflexión interna sobre qué es lo que nos está diciendo el autor o sobre esta conexión, ¿no? Que podríamos hacer con otras ideas. Y bueno, que comentaba, falta de creatividad e imaginación, ¿no? Al final, nuestro mundo se reduce a nuestras cotidianidades y también el tema de leer o de esta infoxicación, ¿no? De leer pequeñas cosas y tan acelerada, lo que hace es que más que invitarnos a la reflexión, lo que hace, y esto está comprobado, lo que hace es que nuestras ideas que ya tenemos se afiancen, o sea, no permite el cambio, ¿no? en nosotros mismos. Bueno, eso, falta de concentración sobre todo, ¿no? O sea, ya estas películas de Kurosawa que duraban 4 horas o cosas así, o leer un libro de 500, una novela de 500 páginas, pues son cosas que cada vez se están dejando, ¿no? Eso, ¿no? Nos conformamos con eslóganes, ¿no? Que ratifican lo que pensamos y nos dificultan salir de nuestra vida cotidiana. Y bueno, fijaos, unos datos, ¿no? Eso, que al final pues, perdemos mucho tiempo en acciones que al final no son provechosas, ¿no? Sobre todo a través del tema de las app, ¿no? Y de las redes sociales. Fijaos, estos son datos que, bueno, ahí los tenéis son datos de una investigación que se hizo, yo los saco de un periódico, El Español, que, nada, fijaos, en 2019, en todo el mundo, las personas perdieron 3 horas y 22 minutos al día en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en todo esto. En España, todo el mundo, 5 horas, bueno, 5 horas y media. Y los jóvenes, fijaos, los jóvenes, ¿no? Cuando solo de entre 18 y 24 años, 6 horas y media. Porque 6 horas y media. ¿No? Fijaos la cantidad de tiempo que dedicamos a todo esto. Fijaos, en 6 horas. En 6 horas. 6 horas al día. Que vamos, es que te puedes leer un libro, ¿no? En 6 horas que le dediques a las redes sociales. Y bueno, esto al final, bueno, esto que os estoy comentando, ¿no? de la sociedad acelerada, esto es un término que bueno, que se ha acuñado, o bueno, hace unos años hubo un autor, ¿no? Que sacó un manifiesto, ¿no? Un manifiesto aceleracionista, ¿no? Que hablaba de que esta sociedad acelerada, pues bueno, al final va a derivar en un neoliberalismo que no nos va a sacar nadie, ¿no? Luego otros autores hace unos años también sacaron otro manifiesto diciendo, bueno, lo que hay que hacer es intentar aprovechar esta aceleración para intentar revertir las cosas, ¿no? Y que juegue en nuestro favor, o sea, utilizar las apps en nuestro beneficio, no en nuestro... que no nos perjudique, ¿no? Y bueno, esta idea de la aceleración viene de unas ideas, ¿no? Que desarrolla más en uno de sus libros, pero bueno, sin meternos en esto, pero bueno, que sí que quería traer esta frase, ¿no? que dijo más sobre capitalismo, ¿no?
y que decía eso, ¿no? Que el capitalismo pues, consume las dos fuentes originales de riqueza, ¿no? Que hay en este planeta, que una es el medio ambiente y otra es el ser humano, ¿no? Pues esta vida en la que estamos inmersos de alguna manera pues, hace que nos estemos consumiendo, ¿no? de una u otra manera y que no hagamos nada provechoso, ¿no? por nuestra vida. Bueno, aquí quería traer 3 libros que no es que hablen del tema, pero sí que son libros que se escribieron hace 50 años, en la mitad del siglo XX, y claramente, bueno, pues describieron muy bien la sociedad en la que estamos viviendo y se escribieron hace 50 años cuando no había ni internet, para que os hagáis una idea. Nada, muy rápido. Ray Bradbury, Fahrenheit 451, es un libro donde los bomberos no apagan fuego, sino que le prenden fuego a los libros para que la gente pues, no se pueda instruir. En George Orwell, en 1984, se desarrolla en una sociedad distópica donde hay un ministerio que está creando la neolengua, y la neolengua lo que hace es que cada vez se utilicen menos palabras para hablar, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo claramente Twitter, ¿no? O sea, Twitter con 280 caracteres pues ya no sobra, ¿no? Y Aldous Huxley, en Un mundo feliz, retrata una sociedad donde la gente no podía ser feliz sino tomando soma, ¿no? El soma era una droga, ¿no? Que ellos se la tomaban y eran felices. El soma de hoy en día, claramente, pues es Facebook, es Twitter, es Instagram, son todas estas redes sociales, ¿no? Bueno, son 3 libros que os los recomiendo y ahí los tenéis, ¿no? Decía un profesor mío que si no recomienda el libro no eres profesor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí los tenéis. Además, ya digo que creo que retratan muy bien la sociedad en la que vivimos. ¿Qué es lo contrario de la sociedad acelerada? Bueno, pues hay algunos movimientos a lo largo y ancho del planeta que están abogando por la lentitud, ¿no? Uno de los primeros que surgieron, igual os suena, es el de Slow Food Movement, ¿no? En contra de la comida rápida, pues lo que se quería primero era la comida de puchero, ¿no? La comida de tu abuela, ¿no? Como se suele decir. Esto dio paso pues, a otro tipo de movimientos como las lucitis, el slow parenting, ¿no? El slow parenting es la crianza de los hijos sosegada, ¿no? La crianza de los hijos que no tienes que estar haciendo siempre cosas con los niños, sino, bueno, pues también defienden la necesidad de aburrirte con tu hijo, ¿no? De que un día estés en casa sin hacer nada, ¿no? El slow media o el slow reading, ¿no? Que es un poco lo que os quería traer yo hoy. Bueno, ¿qué deciros? ¿La lectura es el mejor predictor del éxito escolar? Es el mejor. O sea, cuanto más lean los niños, más éxito escolar. Ya está, es así. O sea, hay una correlación directa entre lo que leen los niños, los libros que tienen los niños en casa y el éxito escolar. Más fuerte que incluso el nivel económico de sus padres, por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo importante de la lectura. La lectura pues, nos ayuda a comprender mejor el presente a través de lo que ocurrió en el pasado y también nos permite, ¿no? Pues, imaginarnos pues, cómo sea nuestro futuro. La lectura pues, hace que mejore nuestra atención y cuidado sobre lo que hacemos y nos mejora nuestra capacidad de escuchar y leer la realidad, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos que lo más importante que podéis aprender aquí es a leer, a escribir y a escuchar, sobre todo a escucharos los unos a los otros, ¿no? Y escuchar la sociedad que nos rodea. Algunas iniciativas que defienden que está relacionado con el tema de la lectura lenta, el club reading, ¿no? Que sería algo así como eso, la lectura atenta, ¿no? o la lectura focalizada. Bueno, es muy sencillo. Fijaos, la lectura atenta se basa en la lectura de un texto que pues, vaya destacando esas principales ideas, los detalles del texto, los párrafos más importantes y luego esa síntesis del texto, ¿no? O sea, bueno, pues ir de eso, de lo más particular a lo más general sobre lo que nos está hablando el texto. Esto también nos deja un material para que luego le echéis un vistazo. Bueno, nada, así rapidito, algunos consejos de lectura. Bueno, pues dedicarle tiempo a lectura, mucho tiempo. ¿Vale? Intentad ocupar 4 horas al día leyendo. O sea, igual que le ocupamos tiempo a la comida, necesitamos dormir, etcétera. Bueno, pues la lectura yo creo que pues hay que intentar ocuparle mucho tiempo al día. Y bueno, aquí os pongo eso, intentar leer cuántas páginas, o intentar marcar los retos, ¿no? De, bueno, a ver cuántas páginas leo en media hora, cuántas páginas leo en una hora, etcétera, ¿no? Que también de alguna manera pues, es una motivación. Desarrollar un hábito de lectura, escoger un sitio, una dinámica de lectura, voy a leer antes de acostarme, voy a leer levantarme por la mañana, voy a leer después de comer. Ser consciente de, bueno, esto es una cosa que suelo decir, no ser consciente de nuestra ignorancia, ¿no? A veces
cuando nos rehusamos a hacer lectura o a determinadas fuentes, también a veces es porque hay como una idea, ¿no?, de que, bueno, pues esto, como que no vamos a aprender nada, y esto es lo contrario. O sea, la lectura nos lleva... De hecho, hay estudios, ¿no?, que demuestran que conforme vamos leyendo, somos más conscientes, ¿no?, de todo lo que no sabemos. De hecho, la ignorancia crece, lo que no sabemos crece conforme vamos acercándonos a esa lectura, ¿no? Y yo, bueno, siempre digo, el ignorante es el que sabe que no sabe, y eso está bien, ¿no? Porque el ignorante es el que dice, bueno, no sé esto, pero voy a descubrirlo. El tonto es el que se cree que lo sabe todo, ¿no? Bueno, también no leer bajo coacción. O sea, también esto tiene que ser algo que lo hagas por voluntad propia, no porque te lo estoy diciendo yo ni porque te lo diga, no sé, un gurú de internet, alguna cosa así. No, o sea, hay que leer porque le encontramos el sentido a la lectura y porque queremos leer. Al final, leer bajo coacción lo que hace es que, bueno, pues eso, nos llevemos cojamos esa información o no nos enteremos o nos enteremos para lo que nos convenga, ¿no?, para reforzar las cosas que ya sabíamos. No hay que leer rápido, hay que leer lento. La clave es comprender el texto, comprender qué nos está diciendo el autor, incluso después de leer un libro, ver quién lo ha escrito, ver en qué contexto escribe el libro, no sé en qué universidad trabaja, en qué país vive, porque eso va a hacer que conozcamos con más profundidad, ¿no?, que nos ha dicho. Lo que no entendamos, pues buscarlo en el diccionario. Una vez leído un apartado, un capítulo del libro, intentar sacar las principales ideas. Y, bueno, lo que comentaba, ¿no?, pues sacar información sobre el autor que muchas veces nos va a ayudar a comprender, ¿no?, el porqué de ese libro. Bueno, ¿qué leer? ¿Qué leer? ¿No? Yo aquí he diferenciado dos tipos de texto, ¿no?, para que no nos hagamos un lío, dos tipos de texto. Textos académicos y no académicos. En principio, para construir el proyecto que tenemos entre manos, sí que había que acceder a un tipo de textos de carácter académico, ¿no?, como artículos, informes de investigación, manuales, o libros de investigación, ensayos en revistas académicas, etcétera. ¿Cuáles son estos textos que podríamos llamar no académicos? Bueno, pues textos de divulgación, periódicos, blogs, páginas web, etcétera. Entonces, la idea es ir a ese otro tipo de texto, ¿vale?, a los textos académicos. Bueno, aquí os dejo algunos repositorios donde podemos encontrar información libre, ¿no?, como por ejemplo Dialnet, Stielo, Redalit. Stielo, bueno, Dialnet es un repositorio de textos, de artículos académicos sobre todo en español y también de algunas revistas de Latinoamérica, pero Stielo y Redalit sí que se centran sobre todo en revistas de Latinoamérica, ¿vale? O sea, de lo que sería, sí, la región de latinoamericana y el Caribe y Brasil, etcétera. Otros repositorios, repositorios de libros donde vamos a encontrar un libro tipo académico. Bueno, yo he hecho mano de biblioteca y banco de lectura donde, bueno, algunas personas por amor a los libros, amor al conocimiento más bien, lo que hacen es, pues escanear los libros, se los suben aquí y la verdad es que se pueden encontrar cosas que están muy bien. Otro tipo de sitio, bueno, ya lo conocemos, Google Scholar, ¿no? O sea, aquí, sobre todo Google Scholar sí que nos ayuda a buscar artículos académicos dentro de los repositorios académicos que he comentado arriba, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que esto ya algunos los conocemos, igual aquí los tenéis para que los recordemos, ¿no?, donde podemos obtener esta información. Bueno, sí que quería diferenciar que a veces, esto es una cosa que encuentro, que es algo que me encuentro en las clases, que a veces confundimos lo que es un proyecto de investigación y un proyecto de intervención. Lo que vamos a hacer es un proyecto de intervención, ¿de acuerdo? Aunque sí que tiene su parte de... así que sí tiene su parte de investigación, no hemos recogido unos datos, pero sí que a la hora de que escribáis el proyecto, quiero que penséis en ese proyecto de intervención. O sea, tenemos que hacer algo, ¿no? En el contexto en el que estemos, en nuestro centro escolar, hay que hacer algo. Aquí os comentaba eso, que hay algunas partes en común, ¿no?, de estos textos académicos, ¿no? La descripción hay partes en común del texto académico y el proyecto, ¿no?, como la descripción del problema, de contexto, tal, pero hay otros que se diferencian, ¿no?, los objetivos, metodología, etcétera. Bueno, vamos a ver cuáles son estas partes del proyecto, ¿de acuerdo? Vamos a ir viéndola, vamos a centrarnos en estas, ¿vale? Descripción, contexto, problema, referencias, objetivo, metodología, tal, y ahora las vamos a ver una por una, ¿de acuerdo? Bueno, esto entenderlo como una guía o unos lineamientos, ¿vale? O sea, como unas sugerencias. Luego, en el proyecto que compartirá Giris, creo que también tiene como un pequeño texto, ¿no?, de que hay que ubicar aquí. Y, bueno, esto lo he sacado de allí también, lo que creo que también que podría ayudar, ¿no?, para construir este apartado. Bueno, ¿qué tendría que venir en el contexto? Por destacar
Claro, en el contexto podemos escribir mucho y muchas cosas, pero bueno, la idea es, además, habéis visto que no tiene que ocupar muchas palabras, la clave es ser conciso, ¿no? Y ir al grano, ¿no? Ir directamente a lo que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos interesa? Bueno, destacar estos elementos que nos permiten hacernos una idea aproximada del contexto. No lo vamos a poder contar todo, pero sí que la idea es que quien lo lea diga, bueno, el contexto pues más o menos es de esta manera o de esta forma, tiene estas características. Señalar los elementos que nos pueden ayudar también, o sea, estos elementos de contexto que de alguna manera nos pueden ayudar a explicar el problema. Pues, por ejemplo, hablar sobre el contexto socioeconómico y cultural del barrio, ¿no? Donde se inserta el centro, por ejemplo. Y, bueno, también tener en cuenta, bueno, aquellos elementos de contexto que pueden ser variables, ¿no? Que también influyan y que de alguna manera puedan ser susceptibles de intervención o mejora en este proyecto. No sé qué cosas tal vez también se podrían cambiar, ¿no? Bueno, pues eso. Claro, está la descripción de contexto, ahora la descripción del problema, ¿no? Ahora ya vamos a focalizarnos, ¿no? en este problema que de alguna manera, bueno, sería un problema que nos encontraríamos en el aula, ¿no? O sea, claro, esto es una intervención que vamos a hacer dentro de un aula, ¿no? Entonces, bueno, pensando en esta aula, ¿no? En este problema que nos podemos encontrar, bueno, pues habría eso, ¿no? Que explicar qué elementos, bueno, consideramos que son parte del problema, que son la causa del problema. Y bueno, aquí os pongo eso, que primero habría que partir, o sea, la experiencia, ¿no? Como he comentado antes, la experiencia pues nos da mucha información valiosa. O sea, aquí mejor que vosotros que estéis allí en el centro, pues mano a mano, ¿no? con los estudiantes. Pero sí que hay que tener cuidado de intentar hablar de este problema, pero sobre lo que estemos completamente seguros, ¿no? Si hay alguna cosa que dudamos, bueno, lo mejor que podemos hacer es hablar con nuestros compañeros, ¿no? Que también conocen la realidad del centro, ¿no? Hablar con otros docentes, ¿no? Y, bueno, intentar, bueno, pues ver si esto es un problema real o si es algo que tal vez solo lo veo yo. También, aparte de esta experiencia, es muy importante lo que hemos hecho con los datos, que ya hemos recogido los datos cuantitativos en la encuesta, y luego, como os comenté, sí que es importante, aunque tampoco tenemos que dedicar mucho tiempo, pues esto va a ser muy largo, pero sí intentar sacar tiempo para, bueno, pues hacer 1, 2, 3 entrevistas a nuestros compañeros sobre los datos de la encuesta que pues, nos ayuden a comprender mejor el fenómeno, ¿de acuerdo? Y, bueno, y de alguna manera también no vamos a hacer ningún análisis, o sea, aquí no se contempla ningún análisis estadístico, ningún análisis, pero sí que, bueno, del análisis que ya habéis hecho, ¿no? O sea, no hace falta plasmarlo aquí, pero de esos datos que hemos sacado, sí que, bueno, pues dar explicaciones parciales, ¿no? Explicaciones aproximadas sobre estos datos que nos ayuden, pues, a comprender el problema, ¿no? Y a elaborar el proyecto. ¿De acuerdo? No tenemos que llenar el proyecto de gráficas ni nada de eso, pero sí que poner los datos necesarios, ¿no? Que nos permitan, bueno, pues decir, pues esta es la problemática, ¿no? O de las entrevistas que hagamos, pues sacar una síntesis, ¿no? Y la podemos ubicar aquí, en la descripción del problema. Bueno, los objetivos. Señalan lo que vamos a hacer en el proyecto. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en nuestro proyecto? ¿Vale? Esa es la idea que rige el tema de los objetivos. La idea es desarrollar un objetivo general y luego unos específicos. En el objetivo general, la idea es, bueno, el objetivo se enuncia con un verbo en infinitivo, ¿no? Empieza por elaborar, conocer, etcétera. Y, bueno, el objetivo general sí que tiene que seguir un poco el mismo patrón, ¿no? Porque la idea, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Pues elaborar un proyecto de intervención para tal, ¿de acuerdo? Y luego ya los específicos sí que hay que tener más cuidado y hay que hilar más fino porque sí que se trata de especificar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pues queremos desarrollar, mejorar la comprensión lectora. Bueno, ¿qué vamos a hacer en nuestro proyecto? Pues tal vez se puede contemplar elaborar material específico para un grupo de estudiantes. Con este material desarrollaremos sesiones de lectura y reflexión, por ejemplo, sobre la moral en el aula. Y luego, bueno, pues otro de los objetivos que nos planteamos es desarrollar dinámicas que nos permitan construir un cuento corto, una narración de manera individual y en pareja, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Que os pongo para que nos imaginemos qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos objetivos se podrían plantear? Bueno, la idea es
plantearnos objetivos que los podamos desarrollar, que los podamos alcanzar, ¿vale? O sea, también tenemos que medir nuestras fuerzas y ver, bueno, también con qué recursos contamos y ver, pues, hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Claro, porque la idea es que los objetivos que nos planteemos, que los desarrollemos, ¿no? Entonces, si llenamos estos objetivos, al final, pues, igual se vuelve un poco confuso, ¿no? El proyecto. La idea es desarrollar objetivos claros, concisos, ¿no? Y que nos digan exactamente qué vamos a hacer. Yo creo que con 3, 4 objetivos como específicos, con mucho, yo creo que estaría bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya os digo que esto también depende de las fuerzas con las que contéis y los recursos, etcétera. Bueno, metodología. Aquí tenemos que hablar de qué vamos a hacer, o sea, qué vamos a hacer, qué proceso vamos a seguir, ¿vale? Este es el camino que vamos a andar para alcanzar esos objetivos, ¿vale? Los objetivos que hemos señalado antes. Bueno, pues aquí hay que plasmar el proceso, qué actividades se van a realizar, las sesiones que vamos a llevar a cabo, ¿vale? Aquí habría que especificar todo aquello que vamos a necesitar, ¿no? Pues para desarrollar este proyecto. Por ejemplo, ¿no? Yéndonos al objetivo específico, bueno, los objetivos específicos, ¿no? Pues si tenemos que el objetivo es elaborar material de lectura, bueno, pues ¿qué necesitamos para elaborar ese material de lectura? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué proceso se va a seguir? Las sesiones de lectura y reflexión, ¿cuántas sesiones van a ser? ¿De cuánto tiempo? ¿Qué materiales se van a utilizar? ¿Quién las va a llevar a cabo? Etcétera. Bueno, yo creo que esto, como docentes que sois, pues más o menos sí que lo vais a tener controlado, ¿no? Y bueno, la metodología es, tiene que estar conectado, bueno, con ese problema, ese contexto y esos objetivos que nos hemos marcado, ¿no? O sea, la intervención que desarrollemos tiene, pues eso, ¿no? Que tributar, tiene que intentar resolver esos problemas que hemos observado, ¿de acuerdo? Bueno, en el seguimiento y evaluación, yo sí que distingo 3 niveles, ¿vale? Ahí se me olvidó completarlo, pero bueno. Hablo de la evaluación de la intervención, del proceso y del final. ¿A qué me refiero con esto? La evaluación de la intervención me refiero a la evaluación que sea de las actividades, de las sesiones que se van a desarrollar en el proyecto. O sea, si planteamos 5 sesiones, bueno, ¿cómo vamos a evaluar cada una de esas sesiones? La evaluación del proceso yo lo veo como la evaluación de todo el proyecto, ¿vale? Que es la evaluación que tributa a los objetivos específicos y que nos dice si el proyecto va bien, si va mal, qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que mejorar, etcétera. Dentro de la evaluación del proceso también entra la evaluación de la intervención. La evaluación de la intervención también está diciendo si esto va bien o va mal o qué cambios hay que realizar. Pero la evaluación del proceso también la concibo de manera que se desarrolle, bueno, pues algún tipo de, por ejemplo, de diario, ¿no? De diario, ¿no? Vayamos apuntando, bueno, pues qué son estas cosas que van sucediendo, qué nos sucede, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, luego la evaluación final, lo mismo, tenemos que desarrollar un instrumento que nos diga, bueno, si hemos alcanzado los objetivos específicos y bueno, en qué grado los hemos alcanzado. Claro, dentro de la evaluación final también estaría, que se contempla la evaluación del proceso y la intervención. O sea, la evaluación de intervención del proceso también nos habla de esa evaluación final, ¿vale? O sea, por eso digo que son 3 niveles, ¿no? La evaluación de intervención, que sería el nivel más micro, ¿no? De las sesiones, la del proceso, que pues, has hablado de todo el proceso, y luego al final, que de alguna manera lo engloba todo. Un consejo que os doy en esta evaluación, porque esto luego tendréis que pensarlo con los docentes, ¿no? De cada semillero. Un consejo que os doy, yo creo que es interesante que haya diferentes voces, ¿no? Diferentes voces que participen en el estudio, diferentes docentes, personajes clave, pues que pudieran dar, pues, ¿no? Aportar a la evaluación, ¿no? De este proyecto. Bueno, el tema de las referencias también se contempla en el proyecto. Como os he comentado, pues sí que lo que escribamos pues se basa en nuestra experiencia, pero también de alguna manera, cuando hablemos del proyecto que vamos a desarrollar, pues ese proyecto tendrá que salir de algún lado. Y seguro que el proyecto que imaginemos, seguro que hay otros proyectos que se han desarrollado en otras universidades, etcétera, que nos pueden ayudar o que los podemos adaptar a nuestra realidad. Entonces, la idea, claro, ahí sí que tenemos que ir a buscar, ¿no? Esa información, ¿no? Ese proyecto que vamos a desarrollar, pues de alguna manera tenemos que ver qué se ha hecho, ¿no? En otros contextos, en otros espacios,
Y yo os digo, coger un proyecto que podemos adaptar o podemos adaptar cositas de varios proyectos, etcétera, pero esto sí que, bueno, habría que buscarlo pues en esta literatura académica, ¿no? Que os hemos comentado. Y las referencias, bueno, pues nada, nos guiamos por, o sea, de donde saquemos la información, hay que citarlo en el texto y luego hay que referenciarlo, ¿no? en este apartado. ¿Cómo lo guiamos? Con las normas APA, que son las normas que bueno, que en ciencias de la educación se suelen utilizar, ¿no? Eh, y nada, con las normas APA, ahí en ese link tenéis un texto con las normas APA, pero bueno, ya aquí he resumido lo que más nos interesa, que es el tema de las citas y el tema de las referencias. De hecho, más que ir a libros, bueno, si contéis algún libro, tenéis algún libro que creéis que os va a ayudar, podéis ir a él, pero bueno, yo creo que también en revista vais a encontrar mucha información, ¿no? y muy valiosa. En el cuerpo del texto, ¿no? Por ejemplo, en la descripción del problema, o en el método, tenemos que señalar la cita, ¿no? Bueno, pues vamos a utilizar este proyecto que viene adaptado de González 2018, ¿de acuerdo? Y luego en la referencia, pues hay que ubicar el artículo donde lo hemos sacado, o el libro. Bueno, pues las citas se desarrollan, se expresan así, ¿no? Según González 18, etcétera. Bueno, no es historia, ¿no? O la cita, o el apellido se pone el apellido del autor y el año. O el apellido del autor y el año van los dos entre paréntesis, ¿no? O no va entre paréntesis. Si no va entre paréntesis es porque dentro del cuerpo del texto nos estamos refiriendo al autor, ¿no? Según González, 2018, la educación es parte del desarrollo. Si no nos referimos a él en el texto, también hay que citarlo igual, ¿no? Para, bueno, pues señalar que esta idea la sacamos de él. La educación es parte del desarrollo, González 2018, ¿vale? Y nada, bueno, ahí tenéis la forma, aquí tenéis el ejemplo, ¿no? De cómo se escribe la referencia de un libro y de un artículo. Igual también lo tenéis en el texto, igual, bueno, esto son cositas para que lo tengamos en cuenta, pero igual, bueno, pues luego en los semilleros, pues esto se puede también ir reforzando, ¿no? Esta cosita. Bueno, ¿cómo abordar la escritura? ¿No? Ya vamos con lo que sería la parte final, ¿no? Hemos visto cuáles serían estas partes del proyecto y ahora, bueno, voy a dar pues, algunas claves, algunas pistas, ¿no? De cómo ir hilvanando ese texto que tenéis que desarrollar. Como habéis visto, tampoco es muy extenso, ¿no? O sea, habéis visto que os pedimos, bueno, un mínimo de palabras, igual bueno, vosotros pues también si queréis os podéis explayar un poquito más, pero el mínimo de palabras he visto que tampoco es muy extenso, ¿no? Pero bueno, igual, pues vamos a ver estas pistas que también, igual que lo que os comentaba antes sobre la lectura, era un poco para motivaros a la lectura, también esto lo he hecho pensando no solamente motivándolos a la escritura del proyecto, sino a la escritura en general. O sea, escribir es un ejercicio que te cambia, o sea, cuando escribe, después de escribir algo, no es la misma persona, ¿no? Por ese proceso de reflexión, ¿no? que se produce, ¿no? Cuando estamos escribiendo, estamos pensando y estamos reflexionando, ¿no? En todo momento. Y bueno, es un ejercicio bueno, que yo creo que como docentes, pues habría que desarrollar no solo a la hora de escribir pues, proyectos académicos, sino escribir en general, ¿no? Novela, poesía, etcétera. Bueno, pero vamos a la escritura académica, ¿no? Esto es, me voy a centrar sobre todo en la escritura académica. Para que no nos liemos, hay diferentes tipos de textos, pero para tener dos tipos de textos claros, el expositivo y el argumentativo. El expositivo, en el texto expositivo, lo que queremos es describir algo, exponerlo y lo queremos exponer tal y como es, ¿vale? O sea, es una descripción fiel de lo que tenemos delante o de lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Bueno, eso escribir el contexto, escribir los objetivos, siguiente evaluación. En el argumentativo, para desarrollar el argumentativo necesitamos el expositivo, pero el argumentativo lo que hace es que hila una serie de ideas y llega a una conclusión. ¿De acuerdo? Esto nos puede servir, pues eso, a la hora de escribir el problema, el contexto, también nos puede servir para escribir el método, tal vez. Bueno, que tengamos esto claro, ¿no? Que una cosa sería exponer lo que estamos viendo, lo que queremos describir, y otra cosa sería como argumentar, relacionar estas ideas, estos hechos, etcétera, para llegar pues a una conclusión que de alguna manera defienda lo que hemos dicho o refute alguna otra hipótesis que ha dicho alguna otra persona. ¿De acuerdo? Bueno, a la hora de escribir, ten en cuenta que en el texto académico se suele utilizar estas dos formas.
La segunda persona del plural, que es como una forma de escritura inclusiva, ¿no? Donde señala, bueno, pues hemos observado, hemos argumentado, aunque escribas tú solo, eres tú solo el autor del texto, pues suele utilizar esto, ¿no? De, bueno, pues hemos contemplado esto, etcétera, o que seas tú la única persona que ha escrito el texto. O también la forma impersonal, ¿no? Se llama extradigética, ¿no? O sea, que te sales de la historia, ¿no? Te sales del texto y entonces, bueno, de una manera fría, ¿no? Por decirlo así, de una manera pues, impersonal, pues señalas, hablas, ¿no? En el texto. Bueno, pues en vez de decir hemos observado, dices, bueno, pues se ha observado, se argumenta qué, se puede decir qué, ¿vale? Ahí ya no ponemos no hay ninguna persona, ¿vale? Que escriba esto. Y bueno, el yo personal, como hemos comentado, sí que hay que relatar esta experiencia, podemos usar nuestra experiencia, bueno, pues el yo personal sí que lo podemos utilizar a la hora de pues, relatar alguna de nuestras experiencias. O sea, estas serían las personas, ¿no? Que tendríamos que ir utilizando, ¿de acuerdo? A mí siempre me gusta escribir como en la primera persona, ¿no? Que parece que ahí habla como la comunidad científica, ¿no? O que te hace que tienes detrás como una comunidad de científicos, ¿no? Que de alguna manera, pues, avalan, ¿no? Esto que estás escribiendo. Bueno, también hay que tener en cuenta quién es el público que va a recibir el trabajo. Bueno, en este caso, el público, bueno, pues, en realidad el público sois vosotros, porque vais a desarrollar el proyecto para vosotros, para aplicarlo. Aunque es cierto que el proyecto también lo vais a entregar a otras personas que lo van a evaluar. Entonces, bueno, pues siempre hay que tener esto presente, bueno, pues cuidar el texto para que sea lo más accesible posible, ¿no? Además, teniendo en cuenta que es un proyecto de intervención, ¿no? Y bueno, antes de empezar a escribir, bueno, pues intentar organizar esta escritura, ¿no? En base pues, a eso que nos hemos propuesto y según con lo que contamos, ¿no? Que también, bueno, pues esto es una vía de doble sentido, ¿no? O sea, a la vez que pensamos en esta escritura, pensamos también en qué cosas tenemos en el proyecto, ¿no? Que tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, tal vez elaborar, pues lo que ponga ahí, un esbozo de un plan para desarrollar el proyecto, pues marcarnos unos tiempos, pues nos puede ayudar, ¿no? También es importante, sobre todo, el tema de este plan y estos tiempos, ¿no? Es decir, bueno, tenemos tal día para entregar, la idea no es terminar la noche en o sea, la idea es, bueno, pues este día voy a desarrollar el problema y el contexto, este día voy a desarrollar la metodología, así, ¿vale? Bueno, ¿en qué fijarnos? ¿En qué cuidar, ¿no? Cuando estemos escribiendo la ortografía, ¿vale? O sea, la ortografía es clave, ¿vale? Cuando no tengamos claro si esta palabra se escribe de esta manera u otra, bueno, hay recursos como Word Reference o como la RAE, que son recursos en abierto. Ahí he puesto los links, pero bueno, si ponéis en Google RAE, Word Reference, aparecen estos diccionarios online que nos pueden ayudar con nuestro cometido. Intentar ser sintéticos, o sea, intentar trabajar la síntesis. Esto no quiere decir que escribamos pocas cosas, esto quiere decir que intentemos decir muchas cosas con pocas palabras, ¿no? Esto también nos lleva pues, a intentar evitar pues eso, palabras que no nos dicen nada o que al final hacen que el texto resulte confuso. Eso, evitar la verborrea, ¿no? Evitar poner palabras que a lo mejor adornan el texto, pero al final hace que te pierdes, que no veas tan claro, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir el autor? Lo bueno es que al finalizar una argumentación, pues intentar expresar esas ideas, ¿no? que sinteticen lo que has escrito. O sea, imaginaos, describís el problema, por ejemplo, ¿no? Describís el contexto. Y bueno, pues al final puedes hacer una pequeña síntesis. Bueno, pues en síntesis podemos hablar de un contexto, ¿no? que también nos ayude pues, a recordarnos y a quedarnos con las ideas principales de lo que hayáis escrito. A veces también es bueno, ¿no? Usar estos conectores lógicos. Ahora voy a enseñar algunos conectores, algunos tipos de conectores, que además también los tenéis en uno de los libros que os voy a dejar, también tenéis unos como un ejemplo de conectores, ¿no? Pueden ayudar. Y bueno, nada, pues estos conectores, bueno, para darle coherencia, ¿no? Y cohesión al texto. Y bueno, fijaos, a veces incluso es bueno repetir algunas ideas que nos ayuden, ¿no? A hilvanar esta frase, ¿no? Por ejemplo, he puesto un ejemplo, ¿no? Los paradigmas se dividen en dos, ¿no? Esta división es buena, por lo tanto, ¿no? O sea, veis cómo esto nos ayuda pues, a llevar como esa organización en nuestra cabeza de qué es lo que nos está queriendo decir
el autor. Algunos tipos de conectores, ya os digo, esto lo vais a encontrar, creo que en el texto de Koba, de 2013, lo vais a encontrar. Bueno, él divide 3 tipos de conectores extraoracionales, ¿no? Que sería el tipo de conector que dice, bueno, el objetivo del proyecto es, la metodología tiene este propósito, etcétera, ¿no? La idea de la descripción del problema es esta, etcétera. Conectores operacionales, que sean estos conectores, ¿no? Que señalan, bueno, pues según nuestro punto de vista, según lo que hemos visto, a modo de síntesis, a modo de ejemplo, etcétera. Y los conectores operacionales, como los que hemos visto antes, ¿no? Los conectores que enlazan, engarzan, ¿no? Unas oraciones con otras. Por lo tanto, entonces, según lo visto, etcétera. Bueno, ¿cómo se desarrollan estas ideas? Bueno, pues lo más importante es ponerse a escribir. A veces hay como un miedo a la hoja en blanco. Pues como todos los miedos, hay que enfrentarlo, ¿no? Y la clave es ponerte a escribir y ya está. O sea, esa es la primera clave de la mejor, el mejor tip, ¿no? que puedo dar, ¿no? El mejor consejo. A la hora o sea, en el mismo momento que os pongáis a escribir, a veces también tenemos esta cosa, ¿no? de que nos podemos escribir, no salen las ideas, o no se nos ocurre, o no sé por qué empezar. Bueno, empezar por algo. En el momento que os pongáis a escribir y en el momento que empecéis, ya van a ir surgiendo las ideas. De hecho, como os he comentado antes, la escritura es un proceso de reflexión. Conforme vas escribiendo, estás pensando y te estás preguntando a ti mismo y te vas contestando, ¿no? Todas estas preguntas. Lo que decía al principio, ¿no? Es pues, hacerse preguntas, ¿no? Y sobre todo leer, ¿no? Ampliar nuestro campo de conocimiento, ¿no? Nuestra amplitud, o sea, ampliar, ¿no? Nuestros horizontes. Eso, ¿no? Las ideas se van organizando durante esta escritura y sobre todo también preguntarnos qué queremos expresar, o sea, qué idea queremos expresar, qué quiero decir. Porque a veces nos podemos escribir y escribimos un par de frases y decimos, vale, pero si esto no es lo que yo, o esto no es a donde yo quiero llegar, ¿no? Pues también la idea es hacer preguntarnos a nosotros mismos dónde queremos llegar, ¿no? ¿Cuál es esta idea que queremos plasmar? Y a veces es bueno, pues, poner la idea, ¿no? Poner la idea y decir, bueno, quiero llegar hasta aquí, ¿no? A ver cómo llego. Bueno, a la hora de argumentar las ideas, a la hora de argumentar, os acordáis, ¿no? El texto argumentativo que hemos comentado. A la hora de argumentar, la argumentación realmente se expresa, se organiza de la misma manera en la que pensamos nosotros. Nuestro cerebro piensa así. Tenemos una premisa y llegamos a una conclusión. Tenemos una cosa, tenemos otra y llegamos a otra cosa, ¿vale? Esta es la forma de que piensa nuestro cerebro y la forma que hay que expresar, ¿no? Nuestro texto. Y entonces, bueno, que lo tengamos claro, ¿no? Que a veces como que nos cuesta o tener claro, ¿no? ¿Cómo es esta idea, ¿no? ¿Cómo se llega a esta conclusión? ¿A dónde se parte? Bueno, por la idea de partidos, de premisas, que pueden ser ideas en una sola frase. La premisa 1 puede ser una frase, la premisa 2 puede ser otra frase y al final pues llegas a esa conclusión que te da eso que has escrito, ¿de acuerdo? Bueno, como pongo ahí, pues es la manera de pensar el cerebro, ¿no? La lógica deductiva. Pero bueno, yo creo que es bueno como que tener este esquema en la cabeza, ¿no? A la hora de ponernos a escribir. Bueno, ¿cómo organizamos las ideas? Pues las ideas se van surgiendo en frases y estas frases van formando párrafos. Entonces, a veces es bueno, como una vez que tengamos estas ideas, o decir, bueno, ahora esta idea, voy a intentar hablar de esta idea en este párrafo, ¿no? Y voy a ver cómo completo, ¿no? Cómo llego hasta esta idea. ¿De acuerdo? A veces también es importante, o a mí me ayuda mucho, como ponerme el título de un apartado, ¿no? Y decir, bueno, este título va de esto, ¿no? Y a veces empiezo por el título, ¿no? Y luego ya pues, voy pensando, ¿no? En eso que quiero decir, ¿no? con ese título. Bueno, también algunas cosas que nos pueden ayudar, bueno, o que me ayudan a mí, ¿no? Esto lo pongo aquí porque a mí me funciona, ¿no? Armar mapas conceptuales, ¿no? De idea, bueno, con esta idea quiero llegar hasta este otro lado, ¿no? O pequeños esquemas, ¿no? Bueno, pues de esta idea, esta cosa se divide en 3 categorías, ¿no? En estos 3 elementos, ¿no? Y así, ¿no? Y estos 3 elementos, estas 3 categorías son lo que quiero expresar. Bueno, una recomendación, no usar solamente el ordenador. Yo creo que se está perdido, ¿no? También el tema de escribir en papel, ¿no? Escribir en tu cuaderno y no solo escribir la lista de la compra, ¿no? Sino escribir, bueno, pues tus pensamientos, tus reflexiones, que no tenéis que escribir un diario todos los días, ¿no? Pero a veces tenemos ideas, tenemos reflexiones que
bueno, que a veces las tenemos y a veces se la lleva el viento, ¿no? Pues yo creo que es bueno también que tengáis pues, un cuaderno, ¿no? Donde bueno, pues vais escribiendo estas ideas. Tal vez se os ocurre una idea para plasmarla en el proyecto y no esté delante del ordenador tal, pero mira, tengo mi cuaderno y la anoto aquí. Bueno, yo siempre digo que el cuaderno es como un laboratorio, ¿no? Igual que los científicos, no sé, igual que los químicos pues, tienen su laboratorio con probetas y cosas que echan humo, pues nosotros tenemos un cuaderno donde vamos apuntando nuestras ideas, ¿no? Bueno, para saber si algo está en escrito, pues lo mejor es que te lo lea alguien, ¿no? Eso es lo mejor, pero también en nuestro soliloquio, ¿no? En nuestra escritura particular, el leer algo mentalmente, o sea, escribir algo, dejarlo un tiempo, volverlo a leer o leerlo en voz alta, nos hace que nos demos cuenta de esos errores, ¿no? De esas palabras que hemos repetido, de esta confusión, ¿no? de la que os hablaba antes, de este ritmo, ¿no? Que parece que le falta el texto. Pero bueno, lo mejor también sería, y además esto es la ventaja, ¿no? de los semilleros, que, bueno, que lo podamos compartir, ¿no? Entre los compañeros estas ideas. Bueno, eso, escribir frases cortas o no intentéis como enlazar muchas frases con comas, con i's, no, intentar, bueno, una idea, una frase, otra idea, otra frase, ¿vale? O sea, no, que está bien, o sea, no está mal, o sea, no hace falta enlazar una frase, una idea con otro para... No, o sea, frases cortas con una o dos ideas y empezar así, ¿no? Porque a veces, ¿no? Cuando tenemos varias frases, ¿no? Tenemos una frase, a veces decimos, pues mira, esta frase la puedo conectar con esta y luego, ¿vale? Pero la idea es no partir de vamos a escribir por escribir ideas. Es evitar la confusión, bueno, también evitar la confusión del texto y también evitar a veces palabras confusas. Bueno, aquí me refiero con que a veces a lo mejor podemos utilizar una palabra, a lo mejor un poco fuera de contexto, bueno, pues intentar explicar, ¿no? O intentar explicar algo, aunque usemos una palabra pues un tanto rebuscada, intentar explicar esto con una metáfora o con una analogía, ¿no? También nos puede ayudar, ¿vale? O sea, la idea es que quien vaya a leer el texto, que lo entienda bien, ¿de acuerdo? Ojo, esto no quiere decir que vayamos a privarnos de usar palabras propias del campo académico. No, o sea, este es un texto que al final se va a presentar para un proyecto, para un concurso universitario y sí que hay que usar palabras propias del ámbito en el que nos estamos moviendo. Pero bueno, yo os digo, en el momento que nos encontramos alguna palabra que puede ser confusa o una frase, pues intentar explicarla, ¿no? Pues la idea es que el texto quede lo más claro posible. Bueno, lo que he comentado, ¿no? Realizar declaraciones, conceptos y bueno, pulir el texto. Eso, ¿no? Y estéis escribiendo, imaginaos que eso, ¿no? Pues tenéis un texto y de repente volvéis a leerlo y bueno, se me ha hecho un poco extenso, que bueno, pues la idea es leerlo y ver, bueno, pues si lo que has escrito, si todo lo que has escrito, o preguntarte sobre algunas partes que hayas escrito, si igual pues, son importantes o se pueden quitar o qué ocurre con esto, ¿no? Bueno, para hacer el texto más ameno, pues usar sinónimos y antónimos, intentar no repetir siempre la misma palabra, sino usamos palabras diferentes. Para eso la RAE y la página Word Reference que os he aconsejado, pues está para eso, ¿no? Si no tienes claro el significado, pues búscalo en el diccionario, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Utilizar palabras propias del ámbito, en este caso, pues el ámbito educativo. Y, bueno, como comentaba, ¿no? Pues utilizar metáforas o ejemplos visuales, ¿no? O ejemplos de alguna película, ¿no? Alguna metáfora con alguna película o que hayamos visto, ¿no? Que sea de conocimiento común, ¿no? Que incluso pues hace también más atractivo, ¿no? y más ameno el texto. Bueno, si queremos reflejar la idea de un autor, o sea, tampoco, bueno, si alguien quiere discutir un poco más, ¿no? En esta búsqueda de información y quiere, por ejemplo, en la parte de la metodología, ¿no? Pues quiere hablar, ¿no? De algunas ideas en las que se basa, ¿no? Ese proyecto, ese método que han elegido. Bueno, la idea es, siempre que utilicemos las ideas de otra persona, bueno, pues citarlo, ¿no? Para eso están las citas, ¿no? Para hacer tributo, ¿no? A aquellos que han aportado, ¿no? esto, ¿no?
este texto, ¿no? El campo de la ciencia. Entonces, bueno, o podemos coger una frase y copiarla literalmente, pues igual, pues hay que citarla, ¿no? Como vamos ahí, poniendo el número de página, o se puede parafrasear esa idea, ¿no? Si vemos que vamos a sacar una idea de otro autor, pues eso, la parafraseamos, la escribimos con nuestras propias palabras, igual también hay que citarla, ¿de acuerdo? Bueno, y la idea, como os pongo ahí, no plagio, ¿vale? O sea, la idea es, bueno, pues vamos a sacar a otro lado, no pasa nada, lo ponemos y ya está. Que de hecho, como os he comentado, esa es la idea, ¿no? El proyecto que armemos, intentar sacarlo de algún otro lado. Y bueno, eso, nada, no tengáis miedo a escribir y ya vemos qué pasa. Yo siempre digo que para mí escribir es como un camino que, aunque lo planees, nunca sabes dónde te va a llevar, porque, o por lo menos a mí, ¿no? Siempre que me pongo a escribir, al final acabo en un sitio que tengo que volver a leer para decir, pero ¿cómo llego hasta aquí? Y bueno, pues no tengo miedo a escribir. Antes del texto final, pues igual hay que desarrollar mucho borrado, o sea, por eso también os digo que no, pues eso, ¿no? Que intentéis ir cogiendo esto, ir desarrollando esto cuanto antes, ¿no? Y bueno, ¿no? Para no dejarlo para el último día y, bueno, pues hacer un buen proyecto. Lo que os he comentado antes, lo mejor es escribir algo, dejarlo reposar y luego al día siguiente volver a leerlo, ¿no? Y a ver qué nos parece, ¿no? O sea, aunque parezca que no, pero nosotros podemos ser bastante críticos con eso que hemos escrito. Y bueno, antes os hablaba de los cursos de fast reading, ¿no? De lectura rápida, que bueno, que es una tontería, ya lo digo. Pero igual, o sea, no es lo mismo, no voy a decir que es lo mismo los cursos de escritura, sí que hay cursos de escritura que seguro que están bien, pero si alguna vez os dicen, apúntate a este curso de escritura que vas a aprender a escribir una novela, vas a aprender, pues si te lo venden así, no os fiéis porque no hay ninguna fórmula, no hay nada, no hay ninguna varita mágica, no hay nada que nos diga cómo escribir bien o cómo sacar nuestras ideas a flote o cómo hilvanar bien estas ideas o estos argumentos. O sea, la única clave del éxito en la escritura pues es un trabajo del esfuerzo, o sea, escribir, ya está. Esa es la única clave. ¿Vale? Y nada, no sé si está la última diapositiva. Así. Y nada, bueno, aquí es eso. Aquí os dejo la bibliografía. Ahí os comento, ¿no? Para ahí pongo, ¿no? Ponía lo del slow reading, el texto de Santiago Cobal, de Introducción a la Redacción Académica. Y bueno, no sé si hay gente que nos acompaña de fuera. Bueno, igual estos materiales que os estoy comentando, hay más material, ¿no? Aparte de esto. Están en un enlace, en una Google Classroom que se accede a través de este enlace y necesitáis ese código, ¿vale? Para acceder. Entonces, nada, en principio creo que esto funciona así. Ponéis el enlace en el buscador y luego supongo que en algún momento os pedirá el código y podéis acceder. Pero creo que necesitáis una cuenta de Gmail para acceder, ¿vale? Pero bueno, eso es gratuito y nada, lo podéis hacer en un momento. ¿Vale? De hecho, no sé si compartirlo esto por el chat. A ver un momento. No sé si... Claro, bueno, aquí me aparece porque yo soy el que monta la clase, ¿no? Bueno, son todos estos textos que os he dejado donde, bueno, textos con pistas para escribir, con un texto sobre los típicos errores, ¿no? del escritor y con el PowerPoint también, ¿vale? Para que lo tengáis. Así que nada, y bueno, y esto sería, no sé si tenéis alguna duda o alguna cosa. La verdad es que no quería hacer esto tampoco muy, muy extenso, ¿no? Para no ocupar mucho tiempo, ¿no? Y que al final acabásemos aburridos, pero bueno, sí que quería comentar, ¿no? El tema de la lectura, ¿no? Y pues creo que es importante, ¿no? Y también, bueno, como habéis visto ya, hay algunas tips, ¿no? Algunos consejos para escribir que no solamente ¿no? pues para esa escritura académica, sino, bueno, para escribir, ¿no? En general. Voy a compartir por el chat el enlace de Google Classroom, ¿vale?
que creo que podéis acceder, y también a ver un momento, y también la clave. Pues nada, bueno, no sé si hay alguna duda o alguna cosa. La idea era eso, dar unos lineamientos, ¿no? Dar una pequeña guía, ¿no? Sobre todo ver qué nos vamos a encontrar, ¿no? En este proyecto. Y también una pequeña guía para la escritura, que yo no hay ninguna receta, no hay ningún proceso que diga, mira, si haces esto, vas a escribir nada, ¿no? Pero bueno, lo bueno de que no haya nada de eso es que todo el mundo puede hacer esa escritura, ¿no? O sea, no es algo que esté destinado solo para unas personas, sino al final la clave, pues eso, ¿no? Ponerse a escribir. Y nada, ya está. No sé, no hay ninguna duda. ¿Alguna cosita que queréis comentar? Sí, buenas noches. Una consulta. En la parte de la... Ay, se me fue el nombre. Creo que era evaluación y seguimiento, si no me equivoco, en esa partecita. Los instrumentos que tenemos que, digamos en sí, quiero que me explique si los instrumentos tenemos que desarrollarlo en esa parte o lo colocamos como anexos y si tienen que ser validados esa partecita. Y en la parte de la evaluación, intervención, esa partecita no me quedó claro. Es que se me hubo un bajón aquí, entonces no me quedó claro cuando hablaste sobre la evaluación, intervención. Ajá. Sí, nada, lo volvemos a revisar un momentín. O sea, las dos preguntas están dirigidas al tema de la evaluación, ¿no? Evaluación y seguimiento, evaluación, sí. No tengo preciso aquí, pero sí. Gracias. El instrumento para evaluar, bueno, el instrumento para evaluar, o sea, en principio validado como un proceso de validación exhaustivo, en principio no. O sea, de hecho, la evaluación, ese instrumento para evaluar, tiene que salir del proceso que hayas desarrollado, ¿no? De la metodología que hayas elegido, ¿no? De ese proceso de intervención, ¿no? De ese proyecto. O sea, según lo que hayas ido desarrollando en las sesiones, por ejemplo, pues tendrás que ver cómo evalúas en cada sesión. Por ejemplo, en esta sesión vamos a hacer un taller de lectura, ¿no? De lectura comprensiva. ¿Cómo evalúo eso? Bueno, pues hay como tú ves, ¿no? A través de una lista, a través de la observación, a través de una pequeña prueba a los estudiantes, a través de preguntas, de una entrevista a los estudiantes, pero en principio validado no tiene que estar, pero sí relacionado con lo que vayas a hacer. Y nada, el tema de la evaluación, yo os he comentado que yo distingo tres tipos de evaluación que sí que creo que tenemos que tener claros y diferenciar, ¿no? La evaluación de las sesiones, la evaluación de la intervención. No sé, en cada sesión, ¿qué se va a hacer? Por ejemplo, el taller de lectura, pues hay que evaluarlo, ¿no? Esta evaluación nos sirve para ver qué ha ocurrido en el taller de lectura, pero también es parte de esa evaluación del proceso. Pero en la evaluación del proceso, aparte de evaluar esta intervención, creo que sería bueno, por ejemplo, pues tomar notas en un diario de campo, ¿no? Que vayamos viendo o qué es lo que ocurre, ¿no? Y ahí se pueden ir anotando cosas que no se registran en la evaluación de la intervención, como por ejemplo, pues hoy los alumnos están motivados, no están motivados, en la clase de hoy siento que ha dado sus frutos, he visto que los alumnos han participado, pero no están tan contentos como en la clase anterior, ¿no? O sea, este tipo de evaluación que nos lo da, pues, lo que observamos el día a día y que, bueno, que de alguna manera pues, nos permite ese registro del proceso. Por ejemplo, poder decir, bueno, pues aparte de
o sea, hago mi intervención, ¿no? Desarrollo la sesión y para evaluar, aparte de la evaluación que hago de la intervención, voy a evaluar, por ejemplo, pues algunos factores, ¿no? De las relaciones entre estudiantes, de la relación entre estudiantes y docente, de la implicación de los estudiantes en el aula, a través de una observación estructurada, ¿no? O sea, voy a marcar unos ítems y otra persona externa, pues va, o el mismo profesor, en algún momento que tenga, pues va a ir evaluando estos ítems, ¿no? Por ejemplo, el mismo ejemplo, tenemos una sesión de lectura comprensiva y hemos desarrollado pues, un taller de lectura comprensiva y entonces vamos a evaluar ese taller con unas preguntas que le vamos a hacer a los estudiantes, ¿no? Los estudiantes tienen que leer un texto, leerlo en alto y luego contestar unas preguntas. Esa sería la evaluación de la intervención. Ahora, en ese proceso de clase han ocurrido más cosas. No ha ocurrido solo que los estudiantes han leído y han contestado las preguntas. ¿Qué ha ocurrido más? Pues eso es lo que vamos a observar. ¿Cómo? Pues ya digo, recogiendo pues eso, anotando en un cuaderno o a través de una observación estructurada. Los estudiantes han participado entre ellos, sí, no. Han participado todos. Bueno, la mayoría, o la mayoría no ha participado, ¿no? Así. Que yo te digo, la evaluación de la intervención tributa al proceso y luego la evaluación del proceso tributa también a lo que sería la evaluación final. No sé si ha quedado claro, Marta. Sí, estoy comiendo. Entonces, el instrumento de evaluación de intervención prácticamente parte en la técnica que estoy aplicando, para entenderte. Ya. Y entonces, evaluación del proceso como que al final de todo, evalúo de manera general cómo va. O sea, qué encontré, cómo estaba y qué encontré, más o menos. Claro, pero para evaluar eso necesitas recoger datos. No solo de tu memoria, por la memoria de España. La idea es qué otra herramienta necesitamos para recoger ese proceso, que puede ser un cuaderno de campo, un diario de campo, que tú vas anotando, por ejemplo. Y la evaluación final, pues la evaluación final tiene que tributar a esos objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Desarrollo de taller de lectura para mejora de la comprensión de lectura de los estudiantes. Bueno, ¿cómo conozco esto? Pues aparte de evaluar las sesiones que hemos desarrollado, pues habrá que hacer una evaluación final, ¿no? Para ver si los estudiantes pues, han adquirido esas competencias. De todas maneras, Marta, a ver, que esto también son como pistas que os estoy dando. O sea, luego en el propio proceso, o sea, luego esto también creo que lo tenéis que hablar los semilleros, ¿no? Con los docentes que os acompañan y luego ir viendo pues, cómo se va engranando, ¿no? Todos estos elementos, ¿no? Todos estos recursos. O, por ejemplo, también se os puede ocurrir hacer una evaluación inicial. Ahí no lo he puesto, pero podría ser. Fíjate, podría ser realizar una evaluación inicial. Bueno, pues según el tipo de intervención que vayas a realizar, pues dices, mira, es que necesito hacer una evaluación inicial, ¿no? Para luego contrastarla con una evaluación que vamos a hacer al final, por ejemplo. Pero ya os digo, esto igual también en el propio proceso, ¿no? De desarrollo, ¿no? Y en los semilleros, pues también estas son dudas que se pueden ir pues trabajando, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Manuel, disculpa, no te entendí la historia de lo del conectarse, que nos pusiste la clave. Perdóname. En el chat. Ajá. Mira, voy a compartir mi pantalla. O sea, bueno, a mí me aparece un chat aquí a la derecha. No sé si estará habilitado. Sí, yo ya copié eso, pero no entiendo qué tengo que hacer porque no entendí bien ahí, no escuché bien. Vaya, no te escuché bien. Vaya, cuando comparto pantalla no me deja abrir el Zoom. No, nada. En principio, claro, y es que cuando abro el link, a mí me lleva directamente. Pero a vosotros, cuando le deis al link, supongo que lo primero que necesitaréis será una cuenta en Gmail.
Ya lo Y- hice, pero no y- me llevó. y luego supongo que tendrá que aparecer algún sitio donde os pida la clave o algo. No, no pude llegar. Por eso te pregunto. Vale, a ver, voy a quitar un momento mi sesión. Voy a quitar un momento mi sesión a ver qué me aparece. Buenas noches, Manuel. Para que se pueda agregar a la clase, primero pues tienen que ingresar a su cuenta Classroom y luego añadir clase y escriben el código. De esa manera se pueden integrar, porque si utilizan el enlace no lo van a poder hacer. Les sale error. Ya. Sí, yo la verdad es que esto de Google Classroom lo descubrí hace poco. Pero me parece una herramienta que está bien. Digo, mira, podemos compartir estas cositas, ¿no? Lo que pasa es que, digo, no lo he usado como usuario, o sea, solo lo he usado como el que planifica, ¿no? La clase. Pero igual, no sé, seguro que si buscamos algún tutorial de YouTube o algo por el estilo, seguro que encontramos la pista, ¿no? Para acceder. Y igual que esto lo puedo compartir, también se lo puedo pasar a Jiri, puedo montar una carpeta en zip, en una carpeta comprimida y se lo paso a Jiri y a ver si lo puede hacer llegar también. Si vemos que tenemos dificultades, pues nada, la idea es que accedáis a los documentos. Pues nada, bueno, no sé, si no hay ninguna otra pregunta, nada, yo creo que podemos abandonar, ¿no? La sesión. Y nada, no sé si está Jiris por ahí, pues si quiere despedir, no sé si está por aquí. Parece que no está Manuel, porque yo le estuve mirando y no está Vale, conectado. bueno, nada, pues ya está. Bueno, igual esto quedará grabado, ¿vale? Luego lo subiremos a YouTube y lo compartiremos. Y nada, eso. Bueno, pues nada, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna cosita, pues nada, nos podemos ir, nos podemos retirar. Nada, muchas gracias a todas y a todos por asistir. Y nada, bueno, espero que haya sido de ayuda. Espero que los materiales también os sean de ayuda. Y bueno, cualquier duda, pues ya sabéis, ¿no? Ya sabéis dónde encontrarnos. Igual, bueno, pues también luego los semilleros pues podemos seguir trabajando, ¿no? Todo esto. Pues nada, muchas gracias y nada, nos vemos. Un saludo. Gracias, Manuel. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Chao, chao. Hasta luego.